Bueno, gracias a Dios por esta oportunidad. Algunas pautas de crianza es la invitación que nos extiende el Comité de Familia. Estamos en un tiempo de confinamiento. Estamos encerrados. Para nadie es un secreto. Estos tiempos de confinamiento nos están sometiendo a presión. Y cuando uno somete algo a presión, revienta algo. Entiéndase aquello de la presión como la manguera. La manguera que utilizamos nosotros para lavar la acera, para lavar la fachada al frente. La manguera, por ejemplo, de mi casa, si mucho, alcanza a levantar el polvo que está somero. No tiene presión. Y alguna vez se la presté a un vecino del frente, y me le dañó la pistolita y quedó peor. Esa pistolita tiene varias opciones, pero no, la presión de mi manguera es definitivamente terrible, terrible. Pero hay una hidrolavadora que cuando usted es conectada al agua y a la energía y ejerce tanta presión que cuando usted se la pone a la fachada o a la acera de su casa, saca el mugre más acumulado que haya en aquella acera, el polvo, no el que está por encima, sino el más profundo. Así, de esa manera entendemos la presión. Nosotros estamos sometidos a una presión en este confinamiento, definitivamente. El ser humano, cuando es sometido a una presión, saca algo de él. Voy a ponerles un ejemplo. Cuando hay una fila en un banco y hay 20 personas haciendo la fila y ya llevan media hora y la fila nada que se mueve, está en el mismo punto y ya lleva 35 minutos y nada. A pesar de que hay 20 personas en la fila, hay casi que 20 reacciones diferentes. Los 20 están sometidos a la misma presión, pero la reacción de los 20 es la que es distinta. ¿Cómo así? ¿No ha notado usted que ahí en la fila hay una persona que dice, empieza a alegar, dice, bueno, respeten pues al cliente? Hay otra señora que saca un libro y tranquila, sigue leyendo su libro. Hay otro que defiende las dos niñas que hay en las 6 taquillas. Entonces, ahí llega el otro que dice, mire pues, 6 taquillas y solamente 2 niñas atendiendo. Aparece el otro que calma a los demás. Aparece otro que dice, yo voy y busco al gerente y hablo con él. 20 personas sometidas a la misma presión, pero la reacción es distinta. La reacción es diferente. Yo recuerdo alguna vez, ahí llegó el perrito ya. Yo recuerdo alguna vez, el perrito también lo somete a una presión. Va a creer que no. Lo va desesperando a uno. Recuerdo alguna vez que mandamos dos estudiantes a hacer un proceso de selección a una aerolínea. Y cuando llegaron para presentar la entrevista de trabajo, las pusieron a esperar casi una hora. Eso es someter a presión a una persona. Pero en esa hora, todo el tiempo las estaban monitoreando, todo el tiempo. Y la niña que les iba a entrevistar, a la hora de ellas haber esperado, salió y la saludó por el nombre. Pongámosles Marta y María. Y le dijo, Marta, usted, muchas gracias por haber venido. Ya aplicamos el primer filtro y usted no lo pasó. Y le dijo a María, María, usted puede seguir a la entrevista. Usted ha pasado el primer filtro. ¿Cuál era el filtro? Haberla sometido a la presión
hizo que pudiera analizarse en ellas diversos comportamientos de cómo reaccionarían ante esa presión. La presión, así como la hidrolavadora, saca de la acera lo más mugroso, saca lo peor. Así también la presión que llega en este tiempo de confinamiento empieza a sacar cosas en nosotros, actitudes, empieza a confrontar nuestra vida emocional y a someterla a prueba. Albert Einstein decía alguna vez que las crisis son la mejor bendición que le puede ocurrir a una persona o a un país, porque la crisis trae progresos. Y decía, en la crisis es donde nace la inventiva, los grandes descubrimientos y las estrategias. Pero también ese escrito dice, es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno de nosotros. Quiere decir, en este tiempo de cuarentena, es donde debe salir lo mejor que hay en nuestra vida. Y sí que tenemos cosas buenas por dentro, en nuestro ser, porque la hemos recibido de Dios. Porque de Dios hemos recibido sus dones. De Dios hemos recibido también los frutos del Espíritu, tantas cosas, su salvación, su palabra. Todo esto tiene que emerger y que la presión a la que estamos sometidos en este tiempo de contingencia y de confinamiento no lleve a sacar de nosotros lo peor, sino por el contrario, lo mejor. Esa presión, definitivamente, donde más se nota, pues por supuesto es en nuestra casa, pues allí es donde estamos encerrados. Hay datos estadísticos muy tremendos de Japón, China y ahora de España, que el servicio que se colapsó la primera semana allá en la China, la primera semana cuando salieron de cuarentena y reactivaron en aquel lugar todo, que fue donde inició toda la pandemia, el servicio que se colapsó fue el de las notarías. ¿Por qué? Llegaban más de 300 solicitudes diarias de divorcio, de gente, de parejas que no soportaron el confinamiento, que no soportaron el encierro. Su convivencia como pareja fue puesta a prueba y no pasaron la prueba. De ellos no salió seguramente lo mejor, como decía Albert Einstein, sino que salió de ellos lo peor. Y se acabó ese matrimonio, se destrozó. Así que el servicio allá estaba colapsado. No nos vayamos muy lejos. La ciudad de Medellín la semana pasada tuvo que inaugurar una nueva comisaría de familia. ¿Por qué? Porque ya no dan abasto las que están, aun cuando incluso les han extendido los horarios a tener una cobertura en la noche, pero ya no dan abasto. Estamos sometidos a presión, pero ojo, ¿cómo reaccionaremos ante la presión? Sí que es una presión. Nunca habíamos vivido esto. La verdad, es primera vez. Llevamos ya más de 2 meses encerrados, confinados, y empieza entonces a ocurrir una cantidad de cosas desde la vida emocional que son naturales. Pero ojo, ¿cómo vamos a reaccionar? Cuando llevamos todo esto a las pautas de crianza, nos encontramos un gran desafío y reto, por supuesto que sí, pero tremendo desafío en el que estamos. Porque todo esto finalmente se lo recargamos ¿a quién? A las personas que tenemos en nuestro metro cuadrado. ¿Y quiénes son ellos? Nuestra familia y, por supuesto, nuestros hijos. Y ahí es donde hay que tener un cuidado especial. Ahí donde tenemos que aprender a manejar nuestra vida emocional. A mí personalmente el confinamiento me ha dado duro, yo lo tengo que reconocer. Yo he tenido grandes desafíos. Estoy haciendo teletrabajo
en el día, dando clases, pero además de eso estoy atendiendo muchachos de la institución que tienen depresión, que están con dificultades. Entonces tengo la línea de atención psicosocial atendiendo esa línea. Entonces también me cargo con una cantidad de cosas que escucho todo el día. Pero además de eso, mi esposa también está en teletrabajo. Pero Maximiliano, el mayor, también está estudiando. Y entonces, si no es por la intervención de un padre en una reunión que tuvimos de padres de familia con el colegio, sino es porque uno de los padres intervino con unción. Los profesores no bajan las tareas, pero le cuento que cada profesor estaba colocando para la semana hasta 1, 2 tareas, mini proyectos, y era uno enloquecerse. Y en las noches he venido también apoyando de algunas congregaciones que nos llaman. En fin, entonces uno va agitándose y la presión no quiere agitar a uno. Pero entonces ahí donde estamos llamados a ser inteligentes emocionalmente, y es lo que Gálatas 5 contempla en los frutos del Espíritu como la templanza. La templanza. La templanza no es otra cosa que la inteligencia emocional. La Biblia ya hablaba de inteligencia emocional. Creo que algún jueves lo trabajamos en la iglesia y estuvimos hablando de cómo reaccionar ante diferentes estímulos. Y todo esto se convierte en la vida familiar en estímulos. El niño llora, la tarea del otro, el trabajo que hay que presentarle al jefe, el informe, que vea que se quemó el almuerzo, que vea que el coronavirus y que se están muriendo no sé cuántas personas y que el presidente Duque extendió la cuarentena y todo eso se van volviendo estímulos por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Pero ¿cómo vas a reaccionar? Y ahí es donde está la gran reflexión, mis hermanos, pero también al mismo tiempo el gran reto. Que no terminemos afectando nuestra esposa, nuestro esposo, con quienes convivamos, nuestros padres, nuestros hijos. De por sí ellos están sometidos también a un encierro. Por supuesto, ese decreto que sale a nivel presidencial donde dice, hombre, hay que dejar salir los niños es por algo, porque expertos tienen que demostrar que esto también le da más duro a ellos que incluso que a nosotros. Finalmente nosotros entendemos muchas cosas, pero los niños no. Entonces, la gran pregunta, mis queridos hermanos, es ¿cómo reaccionamos ante estos estímulos a los que estamos sometidos hoy? Atención a esto. Pautas de crianza. Vamos a castigar a un hijo. Y hay que hacernos diversas preguntas para que vamos centrándonos en las pautas de crianza. Todo lo anterior es una introducción. Pautas de crianza. Y yo tengo hoy para compartirles 5 preguntas muy breves, alrededor de todo este tema de corregir nuestros hijos y de cómo les enseñamos, que es también un gran desafío. Yo personalmente lo vivo a diario. La primera pregunta es, a la hora de corregir tus hijos, ¿tú estás emocionalmente bien? ¿Tienes la tranquilidad suficiente para impartir disciplina? ¿Estás tú con la paz necesaria? La paz. Ese concepto de paz es hermoso. ¿Tienes la paz necesaria para impartir a tu hijo la corrección y la disciplina? Paz, tranquilidad, inteligencia emocional. Es la paz, como dice el Señor. Yo doy una paz que el mundo no da. El reino de Dios es justicia, paz y gozo. La paz es un elemento fundamental del reino de Dios. Y usted y yo nos hemos metido al reino de Dios a través del nuevo nacimiento por la palabra. Hoy estamos en el reino, metidos allí en el reino. Usted no se metió a una religión. No, usted está metido en el reino de Dios. Y un componente fundamental del reino se llama paz. Pero ¿cómo la perdemos de fácil? Pero si hay un momento en que no la podemos perder, curiosamente es cuando vamos a corregir a nuestros hijos. Porque cuando yo pierdo la paz a la hora de corregir a mis hijos, ojo, muchas veces me voy a sobrepasar. Cuando yo no estoy tranquilo a la hora de corregir a mis hijos, seguramente
mi corrección se va a desenfocar. Y nada extraño que pase a la agresión y que yo termine cargando. Y aquí hay un tema bien interesante. Y es, yo no puedo cargar la ira que en el momento tengo. Y precisamente la ira te la pudo haber provocado el comportamiento del niño, nada extraño. O la ira te la puede haber provocado toda esta zozobra y esta presión de la que estamos hablando, que son estímulos que estamos recibiendo. Pero entonces el niño hace un comportamiento, el niño de pronto con los juguetes tumbó algo y eso me detona. Yo ya estaba en el punto, yo ya venía muy cargado como padre, como madre, yo ya venía muy cargado por una cantidad de cosas, pero el niño me detonó. No quiere decir que lo del niño sea lo peor, sino que él detonó, como el adagio popular que llamamos la copa que llenó la gota que llenó la copa, al revés. Pero no quiere decir que porque sea esa la gota, quiere decir que él sea el culpable de todo lo que esté pasando. Ahora, yo me puedo descargar en él por todo lo que esté pasando si no tengo tranquilidad, si no tengo paz. Y entonces aquí hay una pregunta poderosa que se convierte al mismo tiempo en un gran reto. Yo te voy a corregir, pero lo voy a hacer en un momento que esté emocionalmente tranquilo, que esté calmado. María Paulina, que ustedes saben, mi esposa trabajó en comisaría de familia. Ella atendía a una mamá de un niño hiperactivo y le daba muy duro. Y mi esposa le preguntaba, ¿por qué le das tan duro? Y él le decía, lo que pasa, doctora, es que me desespera, me desespera. Y uno entiende, los niños tienden a desesperarlo a uno, eso es natural. Yo me desespero con mis dos niños. Y Ezequiel, mi suegro dice que para cuidar a Ezequiel se requieren dos, pero aliviados, no enfermos, así dice mi suegro. Usted vea la dimensión de la papeleta que es el chiquito. Entonces, todos nos desesperamos. Aquí la invitación esta noche es preguntarnos, y el reto, el desafío es, yo tengo que corregir, pero ojo, que cuando yo vaya a corregir, esté tranquilo, esté en calma, esté en paz. Hermano, eso no es fácil. No, seguramente no es fácil. Pero aquí viene la segunda pregunta. Estamos hablando de pautas de crianza. Y la segunda pregunta va encaminada también. Y es, ¿le has cambiado el objeto a la corrección? El objeto que tiene la corrección y la disciplina es uno solo. Y eso lo tenemos que aprender hoy. Yo sé que ustedes ya lo saben. Mejor no aprender, sino recordarlo. El objeto que tiene la corrección es uno, único, así como Dios es único. El objeto de la corrección siempre será enseñar, no otro. Si yo tengo eso claro, de que el objeto, ¿qué es el objeto? La razón de ser. Cuando la iglesia pierde el objeto, ¿cuál es el objeto de la iglesia? Ganar almas. Ese es el objeto de la iglesia. Cuando una empresa pierde el objeto, alguna vez una universidad perdió su objeto y estaban enseñando, pero también estaban incurriendo en otros negocios y ahí se metió en grandes problemas esa universidad hasta desaparecer. Una universidad bogotana y era muy buena, sacaba grandes médicos, pero desenfocaron el objeto. El objeto de la corrección es la educación, es que el niño aprenda. Cuando yo voy a corregir, cuando yo voy a disciplinar, lo primero que tengo que preguntarme es, ¿la manera en la que estoy corrigiendo está enseñando o simplemente me estoy descargando allí? Simplemente estoy, no sé, estoy tratando de que el niño realmente reconozca que yo soy su papá. Porque nos pasa mucho eso, ¿no? Que nosotros decimos, es que venga, le voy a demostrar quién es su papá. Entonces uno dice, cuando uno dice así, porque yo también lo he dicho, yo no estoy enseñando aquí porque yo sea
el que no incurre en nada de esto. Por el contrario, cada vez que lo enseño, aprendo de esto y me confronta en mi diario vivir. Y decía Sigmund Freud que cada uno tiene que darse la oportunidad de equivocarse en la educación de sus hijos, darse la oportunidad de equivocarse. Entonces, mire esto, cuando uno dice así, es que te voy a demostrar quién es tu papá. Entonces uno dice, en ese momento la corrección, el objeto de esa corrección que estoy impartiendo, si será el de enseñar o el de una lucha de poder, en la que quiero demostrarle al niño realmente quién es el que manda. ¿Usted cree que el niño no sabe que usted es el papá? ¿Usted cree que Maximiliano, Ezequiel me reconoce como su padre? No, desde chiquitico, él sabe quién es su papá. Tu papá dice, venga, que es que le voy a demostrar quién es el que manda. Venga, que le voy a mostrar quién es su papá. Ahí, entonces, estoy cambiándole el objeto a la corrección. La corrección no puede perder su causa. Y el causa de la corrección no puede ser otro que enseñar. Esta corrección que voy a impartir en este momento, busca que, si busca que él aprenda, si busca enseñar, preguntémonos siempre eso. Una tercera pregunta, ¿la corrección que voy a impartir tiene implícito el elemento de justicia o no? Y aquí una palabra muy contundente, aquel versículo hermoso que dice, toda injusticia es pecado. Toda injusticia es pecado. Y creo que muchas veces nosotros somos injustos a la hora de corregir nuestros hijos. Si nos hiciéramos esa pregunta, seguramente nuestra manera de corregirlos o de castigarlos, que así les llaman algunos, cambiaría. La vara de la corrección ayudará al muchacho, aunque la necedad esté ligada a él. Pero cuando dice la vara, no necesariamente es la chancla con GPS, que a veces nombramos. Uno siempre tiene que buscar justicia, porque todos nosotros, y a veces decimos, hermano, a mí me criaron así, a punta de palo, y véalo, a mí eso no me hizo nada. ¿Eso cree usted? ¿Eso cree usted? Pero hay una cantidad de vacíos en su ser, emocionales, existenciales, de miedos suyos como persona, que hasta ustedes conocen, pero fueron generados cuando usted era niño y cuando le daban tan duro y hasta de manera injusta. Yo recuerdo una hermana, esposa de pastor, que fue a predicar a La Estrella hace como un año, que dijo, yo castigué muy duro a mi hijo. Y después de que lo castigué, que no lo quise oír, llegó una hermana y me dijo, hermano, él no fue el que rompió ese vidrio. Y decía esa esposa de pastor, ustedes no saben cuánto me dolió eso a mí. Pero claro, a ella le dolió, y al niño, ¿qué le generó al niño? El componente de justicia. El componente de justicia no puede ausentarse. Como la cuarta pregunta, vamos a ir rápido, la cuarta pregunta. Cuando estoy corrigiendo, ¿en quién me estoy centrando? ¿En la persona o en la conducta? Lo he enseñado muchas veces, pero creo que es un principio que tenemos que aprender siempre. Nosotros somos muy tendientes a decirle al niño que es un desobediente. El niño no es un desobediente. Casi siempre desobedece. Porque esa es otra expresión también que a veces se utiliza mucho. Es que usted siempre desobedece. Pues quiere decirle, hermano, que en la vida familiar no siempre es siempre. No nunca es nunca. No todo es todo. Como cuando uno atiende parejas, que las parejas dicen, hermano, es que él nunca me saca a comer. Y entonces uno le pregunta, ¿nunca? Bueno, sí, hay veces que me saca. Entonces no es nunca. Y a veces le decimos al niño, es que usted es un desobediente. No, a veces desobedecen, pero también hay veces que obedecen. ¿En quién te estás centrando? ¿En la persona o en la conducta de la persona? El Señor se centra siempre en el pecado, no en el pecador.
El Señor ama al pecador. Lo que el Señor no ama y aborrece es lo que el pecador hace, el pecado. Mire lo que el Señor nos enseña. Es tanto, Dios no es el que va a condenar al hombre lo va a condenar su incredulidad y su pecado, pero no Dios. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que éste se arrepienta y viva. Ojo con eso, porque es que Dios no se centra en el humano, Dios se centra en la actitud del humano. Usted como padre también aprenda de su padre, y yo tengo que aprender de mi padre. Entonces muchas veces le digo a Maximiliano, es que Maxi, tú eres muy desobediente, y caigo en cuenta. Y esto es importante, el ser consciente, el no ir por la vida como un pollo sin cabeza hablando por hablar y diciendo por decir, sino siendo consciente y reaccionar y decir, y le he tenido que decir, papi, no, discúlpame, tú no eres desobediente. Algunas veces me desobedeces y hay otras que me obedeces. Y quiero decirte, cuando me obedeces, me siento tan bien. Cuando me obedeces, las cosas marchan muy bien. Cuando me obedeces, todo es muy especial. Entonces, no centrarnos en la persona, sino en la conducta de la persona. Y finalmente, una última pauta ya para irnos, porque sé que ha avanzado el tiempo. De este tema hay mucho por hablar, pero una última pauta que es importante y es, usted se mantiene al margen a la hora de corregir sus hijos. ¿Cómo así que mantenerse al margen? Esta es una pauta importante que todavía tenemos mucho que aprender, especialmente yo. Y es, tenemos que aprender a utilizar un intermediador, un mediador que hable por nosotros y por ellos mismos. ¿Cómo así, hermano? Sí, es muy fácil de entender. Un juez de la República puede estar juzgando al mismo Garavito, pero el juez no trata mal a esa persona. El juez puede estar juzgando al pedófilo, a la persona más denigrante que puede haber allí, al hombre con más cargos judiciales, y el juez no se agarra a pelear con él. El juez le dice, ciudadano, conforme a la ley, y saca el libro, saca la Constitución, y dice, conforme a este libro, señor ciudadano, hasta le dice señor ciudadano, conforme a este libro, yo a usted lo declaro culpable por este libro, por esta ley, por esto y esto. Él nunca, es decir, él se mantiene al margen. Ese es un gran aprendizaje. Ahora, ¿dónde más lo vemos? En el fútbol. Cuando Falcao va y le pega la patada al otro, o James Rodríguez va y le pega al otro, el juez no va y se agarra con James. Sí han habido casos, pero esos jueces terminan sacándolos porque así no es la cosa. El juez carga en su bolsillo algo que habla por él. Unas tarjetas, unas amarillitas, otra rojita, y le dice, señor jugador, aquí está la tarjeta amarilla. Eso es mantenerse al margen. Eso es, no tiene que entrar a discutir con él, porque nosotros como padres hoy tenemos que preguntarnos es, ¿cuál es nuestra tarjeta amarilla? ¿Cuál es nuestra tarjeta roja? ¿Qué tanto hemos ubicado y escrito las normas? ¿Qué tanto? Porque si yo escribo la norma de que en la casa nos acostamos a las 9 y sobre todo, y si la hago democrática con mis hijos, si la construyo con ellos, cuando llegue las 9 de la noche no va a tener que decirles, bueno, te acostás porque yo digo, porque yo mando, porque yo soy tu papá. No, te acostás porque, mira, ahí está escrito, fue lo que acordamos. Y el niño no va a tener con quien pelear, porque él también hizo parte de ese acuerdo. En eso tenemos que avanzar, en ir desarrollando esas tarjeticas amarillas y rojas en nuestra vida de convivencia con nuestros hijos. Es un gran desafío que tenemos. Yo quisiera en esta noche dejarles esas 5 preguntitas. Una de ellas es para recapitular y cerrar. ¿Estoy emocionalmente tranquilo para corregir mis hijos? ¿No le he cambiado a la corrección el objeto? El objeto de mi corrección siempre será educar, importante.
Tercero, mi corrección siempre tendrá el elemento de justicia o me estoy pasando o le estoy cobrando otras cosas. 4, te estás centrando en la persona o en la conducta de la persona. Y quinto, usted logra mantenerse al margen. Cuando digo mantenerse al margen es, no se agarre, utilice las tarjetas. ¿Qué serán las tarjetas en su dinámica familiar? Usted mismo es el que entrará a determinarlas. Yo quisiera cerrar con una oración en esta noche. Esta presión está sacando muchas cosas en nosotros. Por eso no se extrañe si su esposo, su esposa, su mamá, sus hijos salen con cosas que usted, con emociones, se ponen a llorar de pronto, qué sé yo, tantas cosas. Respete eso, eso es natural. Eso es producto de todo este confinamiento en el que estamos. Pero que esa presión, esa hidrolavadora que nos están poniendo, saque de nosotros lo más lindo. Y en la Iglesia de la Estrella sí que esa hidrolavadora a la que estamos ha sacado cosas bonitas. Hemos visto hermanos contribuyendo a la obra social, ayudando, aportando. Eso es eso. Y que hoy como nunca nuestras familias también puedan demostrarle al mundo que vale la pena tener a Cristo, porque si muchos hoy se están divorciando y dañándose en hogares, nosotros nos seguimos fortaleciendo como familias.